En este santo día, hoy domingo 6 de febrero, iniciamos este programa que lleva por nombre La Doble R. La Doble R se refiere a resistencia republicana. Resistencia, desde luego, no solamente en Venezuela, también en Cuba, en Nicaragua, Bolivia y en otros países donde la gente ha tomado conciencia a quién enfrentamos. Nada más y nada menos que al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que está ubicado en México. Cuando hablamos de resistencia republicana es porque en Venezuela no hay salida electoral desde hace mucho tiempo. Son elecciones que han sido manipuladas y que el narcorrégimen de Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López siempre han contado con un sector de la fulana oposición que le hace al juego, que es una oposición que tiene precio. Partidos políticos chantajeados y chantajeables que tienen grandes negocios dentro y fuera de Venezuela. Y la población lo ha entendido a tal punto que la última elección que hubo en Venezuela, que fue el 21 de noviembre del año pasado, para gobernadores y alcaldes, la mayoría del país se abstuvo, más del 80%. Pero eso no solamente pasó en Venezuela, también pasó en Nicaragua, en esas elecciones. Y en Bolivia hubo fraude y la gente salió a protestar. Bueno, en Cuba no ha habido elecciones, pero después de 60 años el pueblo de Cuba salió a protestar también. Eso es resistencia. ¿Y por qué lo llamamos republicana? Por la sencilla y dolorosa razón de que en Venezuela es hoy una colonia. ¿Colonia de quién? De la tiranía cubana, colonia de Rusia, de Irán, que secuestraron al país. Esos son los dueños de Venezuela y han destruido toda la selva amazónica, el estado Bolívar, el Amazonas, explotando el oro, el diamante, el coltán, el uranio. Con mucha anticipación yo le dije al presidente Obama que de Venezuela salían todos los viernes en Conviasa un vuelo con uranio allá a Irán. Nunca pasó nada. Esa denuncia pasó por debajo de la mesa. Pero vean ustedes la situación en el día de hoy. Cómo Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen relaciones con estas potencias que hoy amenazan al mundo. Cuando el zar Vladimir Putin, porque se cree un zar, este señor cuyo propósito es reconstruir lo que fue la Unión Soviética. Yo tuve la ventaja, cuando tenía 22 años, de estar allá en Moscú. Conocí Moscú. Estuve 7 años en una escuela, la Komsomolskaya. Yo pertenecía a la Juventud Comunista y me enviaron allá. Y eso me ha permitido conocer el monstruo por dentro. Y cuando llegué a Moscú y estuve 7 meses recorriendo Moscú, fui a Kiev, a la capital de Ucrania, que está hoy amenazada. Y estuve en varios lugares, Severodonetsk, Krasnodon, Rovinsky. Ahí me di cuenta del peligro que significa ese tipo de régimen estalinista, socialista, que destruyó prácticamente a Venezuela, pero que la Unión Soviética también la destruyó. Esa amenaza de tomar a Ucrania y la que le da también ventaja a China para que China tome Hong Kong y Taiwán. Vean ustedes el peligro que hay en este momento. Por lo tanto, nosotros debemos estar preocupados y llamo a todos los que tienen conciencia continental para que nos organicemos, para que desde Miami podamos enfrentar al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que está asociado con estos grandes intereses rusos, chinos, iraníes, para lograr la libertad en todo el continente. Este es el editorial de hoy de la Doble R, conectado también con Venezuela Red Informativa. Y ahora vamos con las noticias y posteriormente tenemos de invitado a un gran poeta nicaragüense y ya lo vamos a presentar dentro de pocos minutos.
drama similar están enfrentando los venezolanos que también cruzan el Río Grande para llegar a Estados Unidos escapando de la crisis en su país. Un calvario simbolizado en esta imagen, en la que un joven cruza la corriente llevando sobre sus hombros a una anciana casi desplomada y a medio vestir hasta la orilla estadounidense. Poco después se ve a la señora caminando con dificultad con ayuda de otro hombre y un agente de la patrulla fronteriza. El caso es solo el más reciente entre varios grupos de venezolanos que están llegando a solicitar asilo, huyendo de las carencias y la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Voy a comenzar diciendo esto. ¿Dónde está Juan Guaidó? ¿Dónde está Carlos Vecchio? ¿Dónde está David Smolensky? ¿Dónde está Miguel Pizarro? ¿Y dónde está Julio Borges? Que deberían de estar protestando por estas deportaciones ilegales hacia Colombia, hacia República Dominicana, de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos. Ahora los están deportando en silencio, dicen ellos. Impresionante esto. ¿Dónde están estos políticos que se viven cortando las venas por la migración venezolana? ¿Dónde están estos políticos que cuando salen recursos, ahí sí empiezan a hablar, empiezan a dar declaraciones? ¿Dónde están las protestas ante la OEA? ¿Dónde están las protestas ante las Naciones Unidas? ¿Dónde están las protestas de estos políticos por estas deportaciones de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos cruzando selvas, cruzando ríos? No, son unos zárrapatras realmente y siguen creyendo en ellos. Zárrapatras. En este video es verdaderamente sorprendente, doloroso, como realmente centenares de miles de venezolanos que tuvieron que huir de Venezuela, que han atravesado nada más y nada menos que el Darién, que es la selva que divide entre Colombia y Panamá, el Darién, que son zonas pantanosas, llenas de peligro, amenazas de culebra, de tigre, leones, y luego te agarran los coyotes y prácticamente vienen amenazando y vienen ultrajando a miles de personas, familias enteras con niños que realmente sufren esta situación tan calamitosa y que finalmente llegan a la frontera de Estados Unidos con la esperanza de que abran las puertas y atravesar el Río Grande y poder llegar a cualquier lugar de Estados Unidos para instalarse y para trabajar, porque ese es el único propósito, y enviarle dinero a la familia que quedó en Venezuela atrapada en medio de este caos, de este campo de concentración que es Venezuela. Pero la administración actual de Estados Unidos decidió cerrar la frontera para los venezolanos. Cerrar las fronteras y como se pregunta la gente, ¿dónde está la voz del presidente interino Juan Guaidó con sus embajadores que tienen relación directa con el Departamento de Estado para reclamar, para exigirle por caridad que dejen pasar a estos venezolanos, a estas familias que han sido ultrajadas por los coyotes en México? Y donde el presidente López Obrador no ha hecho absolutamente nada por desmantelar esta estructura criminal que son los coyotes. ¿Y a dónde los devuelven? A Colombia, donde hay cerca de 2 millones de venezolanos que han huido de la frontera, pidiéndose a pie, familias enteras, atravesando la cordillera de los Andes, con niños, con su morralito al hombro, pasando hambre, sed. Y allá hay cerca de 2 millones. Ahí es donde están enviando los venezolanos que no les permiten entrar por el Río Grande y por todos esos estados fronterizos. Pues bien, le exigimos a la administración de Joe Biden que tenga compasión por estos venezolanos. El primer invitado a este programa, la R, Resistencia Republicana, le corresponde al poeta nicaragüense Ariel Montoya, que es un hombre, Ariel, muy popular en Venezuela.
En Venezuela todo el mundo quiere ser como Ariel, como la canción interpretada por Lavillo Caracas Boy. Y entre los venezolanos aquí en Miami, Ariel es una personalidad. Una personalidad porque es periodista, es poeta, escritor. Nació en Matagalpa y estudió ciencias políticas en Guatemala durante varios años. Nació en 1964. Pero Ariel, además de poeta, escritor, de lo cual ha recibido menciones por un gran poema llamado El perfil de la hoguera. Qué nombre tan bello, El perfil de la hoguera. Ese poeta recibió una mención muy importante en su país. Pero además, Ariel es una personalidad muy atractiva, muy popular entre los venezolanos y entre los cubanos, porque es un hombre sencillo. Nosotros, por ejemplo, varias veces hemos ido a Washington por carretera, en busetas, con venezolanos, y Ariel nos ha acompañado. Y Ariel no solamente nos ha acompañado, sino que toma, además del chofer, la punta, la vanguardia, como un faro de luz, ahí de copiloto en la buseta durante todo el tiempo, y va recitando sus poemas a lo largo del camino. Por eso es muy querido entre los venezolanos. Y entonces nos gustaría conversar, hacer esta entrevista con Ariel, preguntándole por ese país que nosotros queremos mucho, que dio un gran poeta como fue Rubén Darío, y que también Ariel hace homenaje constantemente a la poesía. Nos gustaría comenzar, Ariel, ¿cómo miras tú la situación de Nicaragua desde el punto de vista político y social? Gracias, Pablo, por este momento, por esta entrevista en este programa inaugural, como tú acabas de decir, ¿verdad? Lamentablemente, Nicaragua vive una pesadilla. Dijiste una palabra certera hace poco. Estos países son campos de concentración, ¿verdad? Es el colmo que ahora se le están cancelando las personerías jurídicas a las universidades de Nicaragua, a las privadas, ¿verdad? Entonces, esa es una imagen que nos puede dar un espectro de la sintonía malévola, diabólica y perversa de Daniel Ortega y su séquito político, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Toda Nicaragua es una cárcel. Toda Nicaragua. Han comenzado los juicios ahorita. ¿Juicios de qué? Juicios obsoletos, obtusos, ¿verdad? Llenos de mentiras, llenos de cobardía contra parte de los 170 presos políticos que existen en Nicaragua. Esto da una imagen bastante deteriorada, desintegrada, una imagen bastante derrotista de Nicaragua. Un país que ha sido una nación emprendedora desde los inicios de su república, ¿verdad? La independencia de España. Un país hermoso, de lagos, de volcanes, pero toda esa mitología del paisaje, ¿verdad? La flora, la fauna, se torna triste, se torna de luto ante la embestida que da el gobierno actual, el régimen actual de Daniel Ortega, en el cual el país entero es prácticamente una cárcel. Lamentablemente no podríamos decir cantar elogios a Nicaragua en este contexto, porque la verdad lo que existe en el país es una nación en constante luto. Obviamente también hay una rebeldía interna, hay una rebeldía intensa que en su momento habrá de estallar. Perdona un segundo, este punto es muy interesante porque, hablando de rebeldía, porque recientemente, y tú también estuviste ahí, en la cita donde logramos escuchar al poeta, al gran escritor Mario Vargas Llosa, que hizo un repaso por todo el continente y habló de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, de Colombia, de Brasil, pero habló
con verdad la situación delicada, pero no mencionó eso que tú acabas de señalar, la rebeldía. Y yo creo que eso le faltó a Américo Vargas Llosa, un gran escritor, que siempre está muy lúcido. Nuestro Nobel amigo, pero sería importante que se hable de la rebeldía en Nicaragua, porque también la rebeldía en Venezuela, y en Cuba, y en Bolivia. Sí, lo que pasa es que los niveles de represión de la dictadura, de la tiranía, son bastante elevados, son bastante agresivos. Es decir, en Nicaragua ni siquiera podés portar la bandera nacional, porque es un motivo de cárcel, inclusive hasta de muerte. Hubo una persona que iba con una bandera, un hombre humilde, a su casa, en una motocicleta, y por portar una bandera de Nicaragua, lo mataron. ¿Bien? Entonces, esa rebeldía viene gestándose. El dictador lo sabe, Ortega lo sabe, y él sabe que sus días están contados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ortega ha escuchado la tesis que usan los sociólogos de la bicicleta estacionaria. Es decir, la rueda que da vuelta pero que no avanza. Entonces Ortega ni siquiera está en la bicicleta estacionaria, está girando pero para atrás. Es decir, hay otra simbología, ¿verdad? Brincar al futuro desde la perspectiva del miedo que él impone. Entonces, hay un pueblo indígena, Monimbó, en el departamento de Masaya, muy aguerrido, ¿verdad? Y esa gente guarda en lo adentro, en lo íntimo de su conciencia, de su fervor democrático, de su fervor por la libertad, la espera. Y Ortega sabe también que no lo quiere el pueblo, que tiene a todo un pueblo encima y a gran parte de la comunidad internacional. Lamentablemente, esa comunidad internacional no tiene las pistoletas necesarias para poder acallar y para poder salir de la tiranía. Lamentablemente, de nada han servido las sanciones a Ortega, a sus ministros, a sus seguidores, a sus testaferros, de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea. Viene caminando, es decir, hay una agenda diplomática, pero muy pasiva, Pablo. Muy pasiva ante el dolor del pueblo. Sí, es una agenda pasiva. Ahora, hay algo que yo creo que une en la actitud al pueblo nicaragüense, al pueblo venezolano, y en cierta forma en Bolivia también, en estos tres países, porque hubo elecciones recientemente. Y la actitud del pueblo nicaragüense fue la misma que tomó el pueblo venezolano, la de no ir a votar. Se dice fácil, no, que la gente no fue a votar, no, pero eso es un acto de resistencia, es un acto de rebeldía, ¿no crees tú? Claro, la gente se quedó en sus casas, se quedó con las puertas cerradas, no se permitieron observadores internacionales. El Consejo Supremo Electoral es un consejo a la orden del súbdito, es un consejo electoral, ¿verdad?, que no toma en cuenta la importancia, el derecho cívico del votante. Y al igual que todos los demás poderes del Estado, es un poder electoral, es un poder que está bajo la manga y el dominio de Daniel Ortega. Es decir, prácticamente estamos en un sistema como Cuba, porque todos los órdenes están girando alrededor de la tiranía de Daniel Ortega. ¿Cuál es la diferencia? De que en Nicaragua pues hay algún asomo de capitalismo, ¿verdad? Pero ya asomos de democracia ya no existen en el país. Uno a veces habla en las radios de Nicaragua y habla de cultura, habla del medio ambiente, porque el que hable algo de política te cierran el espacio inmediatamente. Es decir, no hay ningún respeto. Entonces esto nos lleva pues a un retraso. En vez de avanzar, hemos retrocedido. Como país. Como país. Igualmente Venezuela, igualmente Cuba, Bolivia, ¿verdad? Igualmente Chile. Yo no creo en los cantos de sirena de que este señor va a ser un presidente comunista con una sintonía democrática. Es imposible, es antidialéctico, Pablo. Así es. Es antidialéctico. Por eso creo también que empiezan a darse pequeñas señales
pequeñas rutas de un entendimiento entre sectores diferenciados, pero que son todos opositores a Ortega. Empezamos a darnos cuenta que el objetivo central es salir de la tiranía de Daniel Ortega. El enemigo no es mi vecino, no es mi adversario. El enemigo es uno solo, ¿verdad? Y se llama Daniel Ortega por esa cultura vertical de los regímenes comunistas, ¿verdad? Fidel Castro, Joseph Stalin, inclusive nazista, pues, Hitler, ¿verdad? Entonces Ortega es Ortega. Pues. Entonces todo gira en torno a él. Y eso hay que desbaratarlo porque sencillamente está acabando con una democracia y con un pueblo entero. En la segunda parte del programa vamos a hablar de poesía, pero estamos ya en esta primera parte, ¿no? Entonces en la segunda parte vamos a hablar de la labor de los nicaragüenses aquí en Miami, en Estados Unidos, qué están haciendo, y por otro lado vamos a hablar del Festival de Poesía. ¿Ah? Claro. Los que nos gusta... Pero además de eso es dedicado a la defensa de los derechos humanos. Exacto. De los presos políticos de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Vamos a la segunda parte. Volvemos al programa, Ariel. Muy interesante esa visión que tienes de Nicaragua, de sus problemas internos, de la narcotiranía de Nicaragua, la situación de la población, y realmente me gustaría que le expresaras a la audiencia qué están haciendo los nicaragüenses aquí en Miami, en Washington, en este país, por Nicaragua. Sí, creo que el primer paso que se ha dado, que es el más importante, empiezan a gestarse vasos comunicantes entre la inmensa diáspora actual que está dispersa por todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica y Estados Unidos, y los nicaragüenses que están dentro del país, que son los verdaderos actores de la gestación de la democracia que habrá de volver a Nicaragua. Esto no se había logrado porque existe, así como existe una oposición válida, una oposición maltrecha, rota y presa también. Bueno, recordemos que hay 170 presos políticos. Hay que restregarle diario eso ante el mundo entero, ¿verdad? A Daniel Ortega. Igualmente, más de 200 presos en Bolivia, casi 1,000 presos en Cuba. Otra cantidad grande en Venezuela. 500, da rabia, Pablo. 520 en Venezuela. 520 presos políticos en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Militares y civiles. Claro. Bueno, en Nicaragua hay de todo, presos, ¿verdad? Y hay personas que ya son mayores de edad, con problemas de salud, y jóvenes, como Lester Alemán, que es joven, pero que está maltrecha su salud, que casi ya no puede ni siquiera ponerse de pie, nos han comentado. Entonces, vuelvo a decirte, lo importante es que empezamos a darnos cuenta que mi vecino no es mi enemigo, y que mi enemigo es el que está enfrente de uno, que es Daniel Ortega. Entonces, está surgiendo una nueva oposición política porque los partidos políticos desaparecieron en Nicaragua. Vuelvo a decirte que estamos como en Cuba. No hay partidos políticos y los que existen son satélites del gobernante. Igual que en Venezuela. Igual que en Venezuela. Y creo que Bolivia también es algo... También Bolivia. Yo creo que el Nobel se quedó corto, Mario Vargas Llosa, cuando él habla de la irracionalidad de las personas que se dejan llevar por un populista como Castillo en el Perú, por ejemplo, o como Maduro, pues, en Venezuela. Y la gente vota masivamente por esta gente, ¿verdad? Y ganan las elecciones, como el caso de Perú, pues. O en Honduras. Casi nadie habla de Honduras, Pablo. Pero nos damos cuenta que es otro. Pero no es el caso de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, ni de Cuba. ¿No? Es diferente en Perú y ahora en Honduras, bueno, ¿no? Sí, pero están avanzando hacia ese populismo. Sí. Y ese es un populismo barato, de cuarta, ¿verdad? Que tiene que haber algo
debe hacerse algo para que se ilustren a las personas en lo malo y en lo no solamente lo fatídico, sino lo fracasado que han sido los regímenes de izquierda en América Latina. Y la misma Europa, la misma Revolución Rusa, pues fracasó. Es decir, Alemania desapareció, la oriental, ¿verdad? Los países comunistas no han logrado dar pie con bola porque es difícil. ¿Ven? Alguien decía la otra vez de que nunca aprendió en las universidades, y alguien que se formó en Estados Unidos, de que quién era Carlos Marx. Y una persona, Pablo, debe ser coherente con sus principios y con su vida en el legado que deja a la humanidad. Y Carlos Marx, una persona que nunca trabajó, que nunca le dio la mano a un campesino, que nunca supo lo que era el sudor de un obrero. ¿Cómo es posible que viene él a querer transformar el mundo? Ahora yo quiero llevarte a Miami, porque en esta ciudad donde estamos, que forma parte del estado de Florida, aquí tú vas al Doral y te encuentras con restaurantes nicaragüenses. Tú vas a la escuela Rubén Darío, está también farmacéutas, empresarios. Hay candidatos comisionados al condado de Miami que son nicaragüenses. Es decir, acá hay una presencia muy importante, por supuesto, por debajo de los cubanos. Y yo no sé si aquí hay más venezolanos que nicaragüenses en Miami, pero la presencia nicaragüense es importante. Desde luego, Cuba, por la historia, ocupa un papel muy relevante en este estado, al punto que tiene un gobernador de origen cubano, tiene un senador de origen cubano. La mayoría de congresistas y senadores son cubanoamericanos. De origen cubanoamericano, una presencia muy importante que no se utiliza. Entonces yo creo que nuestro papel debería ser, que estamos acá, unir estas voluntades de venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, cubanos. Cuba que tiene entrada en el Congreso, en la Cámara de Representantes, tiene gente que son oficiales del Ejército de Estados Unidos, que están ubicados en el Departamento de Estado. Y no se utiliza para una política de liberación. Y me llama la atención, bueno, pero si este país llamado Estados Unidos, esta gran nación que tiene Estados Unidos, se liberó, entre otras razones, porque hubo una intervención internacional del Reino de España y del Reino de Francia. Si no, no hay independencia de Estados Unidos frente al Reino de Inglaterra. Y deberían abrir los ojos para apoyar realmente todos estos cubanos que están en puestos relevantes, apoyar a una diáspora organizada como centro político en Miami, como capital política de la liberación del continente americano. Por estas amenazas que tú acabas de decir. Hay 4 estados que están secuestrados, pero en el camino Honduras, Perú, Colombia, Chile. Brasil, Chile. Entonces es para pensar el asunto. Entonces es muy importante el papel de Nicaragua, ¿no? Por eso es muy interesante, porque es una forma también de lo que usted va a promover, de un festival para los presos sobre la libertad de poesía sobre los presos políticos. Porque en Venezuela, por ejemplo, el gobierno interino, Juan Guaidó, no habla de los presos políticos ni de los migrantes. No le pide a Estados Unidos, oye, vale, darle puerta franca, chico, a los venezolanos que vienen con su familia. Ni tampoco, cuando él habla de presos políticos, se refiere a 240 presos civiles, pero no habla que en Venezuela hay más militares detenidos que los civiles. Hay 270 presos militares. Están, por ejemplo, la gente que tomó el fuerte Paramacay, allá. Y ahora esos presos no tienen acceso, los familiares no tienen acceso a ellos, los tienen enterrados bajo una tumba, la mayoría de ellos han sido torturados. Raúl Baduel, que fue ministro de Defensa, fue asesinado hace algunos meses por el mismo Maduro y Patino López. Pero entonces, yo creo, Pablo, que hay algo importante que viene caminando. Obviamente, solamente, como dice el dicho popular, solo la cuchara sabe el mal de la olla. Pero creo que hay algo que viene caminando. Y te quiero decir 2 cosas importantes. Las leyes que están caminando en Estados Unidos, la primera del Estado,
en Tallahassee, para que los niños de las escuelas aprendan lo que ha sido el comunismo. Y segundo, la iniciativa, hablando de congresistas de origen cubano, como Benedicto Salazar, por ejemplo, Carlos Jiménez, ¿verdad? Y otra congresista de Nueva York, introdujeron una ley para conocer el comunismo y para proscribir, nombrar una especie de observador del comunismo en los países en que este sistema se desarrolla. Eso es importante porque ¿sabes qué pasa, Pablo? No tenemos memoria histórica. La gente no sabe quién es Carecrimen. La gente no sabe quién es Nicolás Maduro. Por cierto, ni siquiera es venezolano. La gente no sabe qué fue el comunismo. La gente no sabe qué fue la revolución sandinista. Los jóvenes no saben. Y la gente se va, esa mayoría de gente que se va. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Hay que romper, hay que crear una psiquiatría política que identifique al ciudadano por la senda. Ariel, por la senda de la tolerancia, pero también de la decencia mental. Vamos a terminar este capítulo porque viene el último capítulo, porque vamos a hablar del Festival de Poesía. ¿Ah? Interesante, claro que sí. La poesía, los poetas, la gente, vámonos a despertar. Bueno, Ariel, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de política, de la libertad de los presos políticos, de nuestros países, la marcha, la situación económica. Hemos hablado de Estados Unidos y, por supuesto, de Nicaragua. Vamos a hablar ahora de poesía, que es una de tus actividades, el campo favorito, porque eres un poeta reconocido en Nicaragua y en muchos otros países. Sí. Quería que habláramos del festival que estás promoviendo para aquí en Miami. Sí, el poeta Pablo y los poetas siempre en la poesía han estado presentes en todos los momentos de la humanidad, en los momentos más esplendorosos, así como en los momentos de cataclismo. Yo escribo poemas cuando estoy enamorado. ¿Vale? Bueno, eso es, me encanta. Bueno, habría que analizar si eso es cataclismo o es un esplendor maravilloso. Habría que analizarlo en la forma que se ha correspondido. ¿No? Pero cuando ese corazón se me agita, esa pluma. Claro, el hombre desde que nace poeta y deja de serlo hasta que muere. Es decir, cuando alguien contempla el amanecer a una mujer que ama en la cama, es decir, un atardecer o un dolor también, se vive la experiencia de la poesía, que es la única sensación del único animal viviente que es el ser humano. Es decir, un perro, un caballo, un zancudo, un loro, no vive esa experiencia. El hombre sí, ¿verdad? Y es por eso que la poesía es una prueba contundente de la razón de la existencia humana. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Hay un fervor. El poeta siempre, más allá de lo que decía Vicente Huidobro, de que es un pequeño Dios, es un rebelde, es un ser contestatario, y con mucha más razón lo es ante la injusticia, ante el crimen, ¿verdad? Ante la fatídica construcción, ¿verdad?, de las dictaduras. Y en base a eso existe un eje de contraataque, ¿verdad?, que es el propio canto libertario de la palabra escrita y dicha, del verso, de la poesía, del poema. Los tiranos le temen a la poesía porque la poesía, evidentemente, cuando es política y va en contra de su injusticia, sabe que hay una condena in situ, una condena artística, además, literaria. Me acuerdo que leyendo las memorias de Pablo Neruda, cuando él cuenta el Congreso Antifascista de Poetas e Intelectuales que hicieron en España en 1936, como Octavio Paz y muchos poetas que estaban aún en contra, enemistados entre ellos, tuvieron la capacidad, ¿verdad?, dada la amenaza del fascismo, de poder autoconvocarse y participar en ese congreso que se realizó en España, en Valencia. Entonces, creemos nosotros que es oportuno que el segundo festival... Perdona, antes que entraras a la parte concreta del festival, para cerrar este capítulo sobre el amor,
sobre la poesía, que es la forma de expresar todo sentimiento, la poesía, el sentimiento escrito, pero también los animales expresan sentimiento de amor, solo que no tienen la facultad para escribirlo, pero lo expresa un animal, un perro, con su amo. No, instinto. Instinto, pero... Instinto es lo que ellos expresan. Pero llega a dar manifestaciones cuando, por ejemplo, muere. Se ha visto, por ejemplo, cómo el dueño del perro, el amo del perro, muere y el perro se queda ahí horas y horas y hasta días mirando. Ahí hay una relación que es más que un instinto, los un leones sentimiento. que se van a morir de viejos. Exacto, los elefantes. Ahora, el caso de Neruda, para cerrar este capítulo, es interesante porque, a mi juicio, Pablo Neruda es el poeta del amor, ¿no? Y sin embargo, hay una contradicción porque fue al mismo tiempo el poeta del estalinismo, el canto a Stalin, el canto a la Unión Soviética, imagínate tú, y todo lo que significó el estalinismo y el Partido Comunista Chileno, ¿no? Una contradicción entre la poesía y una poesía alrededor del amor más puro, más solemne y brutal, con esos poemas, por ejemplo, los versos del Capitán, que son unos poemas verdaderamente eróticos de Pablo Neruda, y sin embargo... El mismo libro, los 20 poemas de amor. Los 20 poemas de amor, por ejemplo. Y la canción desesperada. Entonces, es la contradicción en este caso de Neruda. Ahora, vamos a entrar al festival. Sí. Bueno, debo decirte que, con todo respeto, ya no valoro tanto yo a Neruda, por lo que mismo que acabas de decir. Es que no puedo mirar a un poeta que le escribe una oda a un criminal, a Stalin. Sí, o sea, Stalin, estaría en contra de mis propios principios humanistas. Sí, entonces, lo considero como un poeta del amor, bien está definido, pero también merece ser parte del juicio, de la historia, ¿verdad? Igual que otros artistas, poetas, qué sé yo. No solamente los políticos, sino que los que han hecho opas alrededor del tirano, ¿verdad? Sabiendo que se violan los derechos humanos. En el caso de España, muchos de esos poetas estuvieron del lado de con la Unión Soviética ahí interviniendo en la Guerra Civil Española. Claro. Muchos poetas también. Claro. El mundo, desde el triunfo de los bolcheviques, el mundo anda peor que antes. Es decir... y sobre todo durante todo el siglo pasado, cuando ya se sabía, pues ya se conocían los libros de Fernando Claudín, por ejemplo, sobre la Unión Soviética. Ya había hablado Khrushchev sobre el terror de lo que significó Stalin. Sin embargo, había intelectuales en Europa y sobre todo en Francia apoyando las tesis de la Unión Soviética, el estalinismo, de los partidos comunistas. Bueno, igualmente Octavio Paz y Vargas Llosa apoyaron a Cuba en los primeros años. Pero los primeros años. A tiempo, ¿verdad? Reflexionaron. Se separaron. Y se dieron cuenta y se separaron. Gran poeta Octavio Paz. Claro. Además, un gran intelectual, un gran conocedor de la identidad mexicana, mesoamericana y continental. Entonces, dentro de este marco, Pablo, vamos a realizar el segundo Festival Internacional de Poesía de Miami. Miami no solamente es una ciudad de playas ni de edificios fríos, es una ciudad con bastante humanidad, es una ciudad, abierta, se le conoce como la capital de América Latina, es una ciudad también hispana, es una ciudad bastante españolizada, ¿verdad? Entonces, nos sentimos como en casa. La marca española Coral Gable, por ejemplo. Sí. Ahí es como por Barcelona, por Madrid, por un ambiente español muy fuerte. Las tiendas, ir a ver libros a los restaurantes. Exactamente. Entonces, es una ciudad ideal para un proyecto de esta naturaleza. Están viniendo muchos inversionistas a Miami, de Chicago, de Washington, de Nueva York, etcétera. Y por qué no también concebirla como la ciudad de las artes. Este año vuelve el Festival de la Calle 8. Es decir, ya la pandemia empieza a alejarse y vuelve la ciudad a tomar su grande brillo. Entonces, dentro de esto, nos place que ya tenemos varios poetas de Europa, de Asia, de África, de América Latina, que quieren venir. Otros no pueden venir porque la pandemia tiene protocolos complejos con las visas. Mucha gente, por X o Y,
perdió su visa americana y le están dando cita para dentro de 2 años. Oh, por favor. Entonces no podemos hacer un festival eminentemente presencial, ¿verdad? Entonces por lo menos este año vamos a hacerlo virtual y presencial con los poetas de Estados Unidos y con los que vengan, ¿verdad? Que puedan viajar sin problemas migratorios. Creemos que es importante retomar el acervo de la cultura y sobre todo de la más alta de las artes, como sigue siendo considerada la poesía. Pero el festival está dedicado a qué tema específico, a la poesía tal cual, no tiene un propósito. El primero fue dedicado a la pandemia, ¿verdad? Este segundo festival que se pospuso de diciembre para abril, 29 y 30 de abril, dedicado a la defensa y libertad de los derechos humanos, a la defensa de los presos políticos en orden alfabético de Bolivia, de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Dedicado a ello, duele estar preso, pero duele también a la familia, Pablo. Duele el desgarre que a los amigos. Padres. El hecho que te puedes morir en una celda envenenada por comida, con alacranes, ¿verdad? En un trato inhumano. ¿Dónde está la conciencia de la señora Bachelet de las Naciones Unidas? ¿Dónde está esa pericia de la diplomacia para acabar con tanta ignominia en el mundo? Hay que buscarla. Y los poetas también tienen el poder de hacer su presencia y hacer valer su palabra. De alzar la voz. Pero antes yo también quiero preguntarte algo ahora. La otra vez que estuve en Washington... Entrevísteme, pues. La otra vez que estuve en Washington, coincidimos en un cóctel con el señor secretario de la OEA, con don Luis Almagro, y comentó que habías escrito un libro. Sí, cómo no. Y él estaba comentando el libro, pero yo conozco a Pablo Medina, le dije amigo mío. Sí. Entonces, ¿cómo...? Bueno, el libro ya está listo, cumpliendo toda la fase legal que hay que inscribirlo en el Congreso, el ICBN, ya registrado. Me llamó la atención el nombre del título. Ajá, el nombre es Carecrimen. Imagínate tú el nombre en la portada, el libro. Porque está dirigido, el nombre obedece a que Hugo Chávez tenía una compañera de lucha, una profesora de historia, una mujer muy culta, yo la conocí, somos grandes amigos, la profesora Erma Marsman, y ella estaba enamorada de Chávez. Eso fue antes del 4 de la rebelión, del golpe de Estado, del 4 de febrero de 1992. Enamorada de Chávez. Enamorada de Chávez. El amor es algo sin nombre. Sin nombre. Como dijera Pablo Neruda. Claro. Bueno, y ella se lo presenta como al mes. Entonces hace una cita con su madre y le lleva a Hugo Chávez, a ese personaje que era capitán del ejército. Estaba conspirando en ese momento. Ella se lo presenta. La señora, la madre, yo no la conocí, pero esa señora no llegó a sexto grado. No estudió psicología, no estudió esos textos de los antiguos romanistas en relación a los crímenes. Bueno, a Lombrosio, ¿no? A ninguno de ellos. Ni estudió psicología en la universidad. Y cuando se lo presenta, le dice, mire, mamá, él es Hugo Chávez, es pariné, capitán, es declamador, se sabe al pelo, el contrapunteo es Florentino y el Diablo, y canta y baila, y bueno, lo adorna pues. Y la madre no le dijo nada. Cuando se fue, no se fue Hugo Chávez, ella le pregunta, ¿qué le pareció mi novio? Ella le dijo, siempre te he hablado con la verdad porque te quiero como hija. Ese hombre, hija mía, es un criminal. Mamá, pero ¿cómo hice eso? Es un criminal. Y a partir de ese momento lo llamó Carecrimen. Mira, vino Carecrimen, te llamó Carecrimen, nunca lo llamó por su nombre. Y ahí está reflejado. O sea, estás diciendo que la suegra le pone el apodo a Hugo Chávez. Sí. Carecrimen. Carecrimen. Y fíjate, tú y yo para ese momento, después se enteró Erma Marsman que ya tenía un muerto encima.
había ordenado la muerte de un mayor llamado el mayor Adame, que venía de una ciudad de Maracay a Caracas, y él habló mal de su abuelo May Santa, que era un llanero, pero un ladrón, pues un cuatrero. Y él lo imitaba y hablaba muy bien de él. Bueno, y este mayor Adame habló mal de ese cuatrero May Santa, que era un llanero con folclore y mitología, y Chávez le ordena que lo mataran en una redoma en Maracay, ya sin saber la madre ni Herma. Posteriormente se demostró, bueno, no solamente el 4 de febrero, sino también como presidente de la República, la cantidad de crímenes que están reflejados en el libro. Crímenes ordenados por él, planificados también y ordenados por Fidel Castro, que se reunían para planificar estos crímenes que llenaron de sangre al país, porque no solamente se trataba crímenes políticos, es crímenes sociales. Por ejemplo, el AMPA la sociedad civil fue desarmada, pero el AMPA fue promovida que se armara, ¿no? Y el Poder Judicial soltaba a los presos comunes. Y en todo ese tiempo de Chávez el AMPA asesinó más de 200.000 venezolanos. Quiero compartir con las personas que nos están viendo lo importante que estás diciendo, y veamos cómo de una pregunta sobre el Festival de Poesía ha llegado a dar en el clavo con el auténtico registro de la historia que las personas y sobre todo los jóvenes no deberían jamás olvidar. Eso es lo más importante, Pablo. Sí. Eso es lo más importante, porque la gente se deja guiar por estos soldaditos de plomo, por estos tiranuelos, ¿verdad? Ni siquiera llegan a los dictadores ilustrados del pasado, ¿verdad? Así porque es. ¿Cómo va a llegar un crimen, por ejemplo, a ese título? ¿Me explico? Y sanguinarios, además. Sanguinarios, perversos, que han jugado con la conciencia de millones de personas, desde los orígenes del marxismo-leninismo en Rusia hasta los últimos lamentables casos en los 4 países de América Latina. Yo valoro mucho, Ariel, una profesión que yo valoro mucho es la psiquiatría. En Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez al poder en 1998, hubo una cantidad de psiquiatras famosos que le solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia de la época que revisara, estudiara, hicieron un estudio de la conducta psiquiátrica de Hugo Chávez y la calificaron de insania mental y que no podía y que no debía ser presidente de la República. Sin embargo, el Tribunal Supremo de la época escondió y ocultó ese informe hecho por psiquiatras porque valoraron toda la campaña electoral y la forma como él amenazaba con quemar coaccionaba, pero lo decía públicamente, un caldero, vamos a quemar las cabezas de los adicos dirigentes, así. Era una campaña violenta. Terrorista. Porque Chávez era bipolar, y yo lo digo ahí. Y su psiquiatra era quien fue rector de la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Edmundo Chirino, era su psiquiatra, que por cierto también era psiquiatra de Rafael Caldera y de Jaime Lucinchi. Y Hugo Chávez era bipolar, tomaba litio en cantidad. Bueno, pero después el propio psiquiatra también lo asesinaron porque sabía muchas cosas e informó que iba a publicar un libro y al día siguiente apareció muerto. Bueno, es que dentro de toda la izquierda y sobre todo el comunismo, el canibalismo que se practica es bastante agresivo. Así es. Hay muertes como la de Stalin que quedaron un poco en el limbo. Que por cierto, se dice que Stalin murió un 5 de marzo. Y Fidel Castro, al final de cuentas, le tenía odio a Hugo Chávez porque competía y lo desplazó en cierta forma a nivel mundial. Y la muerte de Chávez es un poco borrascosa. Esa muerte borrascosa está completamente explicada en el libro. Y cómo a Hugo Chávez
dicen que murió el 5 de marzo, el día que murió José Stalin. Sí, Eso está en el libro también. habría que revisar el horóscopo y también la patología de todos estos personajes. Así es, yo creo que la psiquiatría tiene mucho que decirnos, porque mucho loco suelto, con dinero y con poder. Bueno, y querido amigo Ariel, un gran abrazo. Bueno, Pablo. Muy contento porque este primer programa de la doble R, Resistencia Republicana, haya sido invitado un gran poeta nicaragüense, la cual muchos nicaragüenses le deben, realmente tienen admiración por su condición de hombre popular, de dirigente político perseguido en el exilio y por poeta y escritor. Un gran gusto. Gran abrazo a todos y feliz nuevo comienzo de semana. Hasta el próximo domingo a las 8 de la noche.